5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla, el día en el que el ejército mexicano derrotó al ejército más poderoso de esos tiempos. La Batalla de Puebla fue un enfrentamiento armado entre el ejército mexicano, dirigido por Ignacio de Zaragoza, y el ejército francés, que sucedió el 5 de mayo de 1862 y que formó parte de la segunda intervención francesa en México, fecha que es celebrada en el país cada año. La razón de este conflicto fue por la deuda de 80 millones de pesos, por la guerra de reforma que México tenía con Inglaterra, España y Francia. A pesar de que el gobierno de Benito Juárez logró un acuerdo diplomático con España e Inglaterra, durante las negociaciones llegó un contingente militar francés bajo el mando de Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzes, que luego atacaría la ciudad de Puebla con 5.000 tropas. Juárez sabía que era imposible evitar un conflicto con Francia, por lo que ordenó la fortificación de Puebla para proteger la Ciudad de México. Para ello, creó el ejército de Oriente que estaba a cargo del general Ignacio de Zaragoza. Las fuerzas de Zaragoza contaban con aproximadamente 2.000 hombres, de los cuales muchos eran indígenas y guerreros de ascendencia mixta sin experiencia militar. La batalla, que duró poco más de 5 horas, resultó en una defensa exitosa por parte del ejército mexicano, que a pesar de estar fuertemente superado en números y preparación, lograron replegar a las fuerzas invasoras francesas, que terminaron con 500 bajas. Este enfrentamiento es considerado como una de las mayores victorias del ejército mexicano, al haber derrotado con fuerzas inferiores a uno de los ejércitos más importantes del mundo. Convenio Soledad, llegaron más franceses y rompieron su amistad. Traían la consigna de acabar con la nación y derrocar a Juárez por orden de Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, siguieron otros 6 y empezaron a notar que hay un francés en aquel 5 de mayo, se le veían los pies y corría sin parar. Lorenzes dijo en su carta a Napoleón: con los 6.000 franceses fácil es nuestra misión, mejor es nuestra raza, también la organización, pero los mexicanos le enseñaron la lección. Cayeron 10 y ninguno mexicano, siguieron otros 6 y empezaron a notar que hay un francés en aquel 5 de mayo, se le veían los pies y corrían sin parar. El general Zaragoza comprobó que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor, que los franceses invencibles ya no son, restándole prestigio al famoso Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, siguieron otros 6 y empezaron a notar que hay un francés en aquel 5 de mayo, se le veían los pies y corrían sin parar. Y corrían a pie y corrían como trenes, brincaban los magueyes al disparo del cañón, brincaban opales más altos que las liebres y otros se arrastraban como herido camaleón. El general Zaragoza comprobó que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor, que los franceses invencibles ya no son, restándole prestigio al famoso Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, siguieron otros 6 y empezaron a notar que ni un francés en aquel 5 de mayo, se le veían los pies y corrían sin parar. Y corrían a pie y corrían como trenes, brincaban los magueyes al disparo del cañón, brincaban opales más altos que las liebres y otros se arrastraban como herido camaleón.
por varias razones, a pesar de que un año después, en 1863, los franceses volverían con 30.000 soldados y sitiarían la ciudad de Puebla por 62 días hasta que cayó y tomaron la Ciudad de México ese año. Aún así, la guerra entre México y Francia no había acabado, pero la batalla de Puebla es importante por la razón de que atrasó la invasión un año. Napoleón pensó que en 3 meses habrían tomado la capital, pero no. La invasión se quedó estancada un año, a lo que le dio un año de tiempo al gobierno de Abraham Lincoln para derrotar a los confederados del sur que iban ganando, hasta que el 1 de julio de 1863 se da la batalla de Gettysburg, donde las tropas del norte derrotan a los confederados en una victoria decisiva. Esta batalla es considerada un punto inflexivo en la guerra civil, ya que desde ese momento los del norte empezarían a tomar control sobre los confederados del sur, y la guerra civil terminaría en abril de 1865 con victoria de Abraham Lincoln. Para ese entonces en México se había establecido el segundo imperio mexicano bajo el control francés, pero los republicanos del presidente Benito Juárez aún seguían luchando en el país, a lo que ahora en ese momento el presidente Abraham Lincoln, que era amigo de Benito Juárez, podría ayudarlo enviándole armas y dinero. Pero poco después, Lincoln es asesinado, a lo que asume el poder el nuevo presidente, André Johnson, donde siguieron apoyando al gobierno de Juárez, ya que el gobierno estadounidense nunca reconoció al imperio mexicano de Maximiliano de Habsburgo. Napoleón, al ver que el imperio sería un fracaso, empezaría a retirar sus tropas de México a inicios de 1866, porque al terminar la guerra civil en Estados Unidos, estos amenazaban a Francia de intervenir de manera militar si no se retiraban, además de que la intervención de México le estaba saliendo demasiado costoso. Ya habían perdido a más de 9.000 franceses por la guerrilla mexicana, por lo que se decidió empezar a retirar a los franceses del país, todo por la batalla del 5 de mayo, que retrasó sus planes de invasión por un año. Al final, México terminaría expulsando a los franceses en 1867. Desde ese entonces, la batalla de Puebla logró el objetivo de dar tiempo, más de un año, a los Estados Unidos de ganar la guerra civil. De otro modo, si los franceses fueran ocupado la capital de México en junio de 1862, de inmediato empezarían a planear una alianza con los confederados del sur y una invasión por el estado de Texas, que era parte de los confederados, ya que los estados del norte tenían bloqueados los puertos de los estados del sur. Es por eso que aunque solo fue una batalla que retrasó la invasión, fue de suma importancia para México y Estados Unidos, además de que levantó el patriotismo de los mexicanos al vencer a un enemigo que los superaba en casi todos los aspectos militares. En la actualidad es una de las fiestas más celebradas en ese país, pues tras la masiva migración mexicana a este país en 40 años, muchas fiestas mexicanas y costumbres fueron adoptadas en Estados Unidos, y como cada año el 5 de mayo era cada vez más celebrado, Estados Unidos decidió volverlo una fiesta también en su país, ya que México, al ser el primer país con más presencia en Estados Unidos, muchas tradiciones mexicanas se celebran ahora en ese país. Se estima que hay más de 40 millones de mexicanos, ya sean mexicanos nacidos en ese país, como mexicanos que emigraron y que viven en Estados Unidos. El 5 de mayo incluso es más celebrado en ese país que en México, tanto que se hacen celebraciones como las luchas libres, desfiles, mucha comida mexicana. Es uno de los días que más se consume cerveza, y hasta los presidentes de Estados Unidos conmemoran la batalla de Puebla en honor a los mexicanos que lucharon ese día. De hecho, en la capital del país hay una estatua en honor al presidente Benito Juárez, y también en el estado de Texas hay una estatua en honor al general Ignacio Zaragoza, que derrotó a los franceses ese día, ya que Zaragoza nació en Texas cuando ese territorio era aún parte de México. Ahora ya sabes por qué el 5 de mayo es una batalla y fiesta importante en ambos países.
Se tenía ya la amarga experiencia de la invasión norteamericana de 1847 y nuevamente se presentaba otra amenaza de una intervención político-militar, patrocinada por potencias europeas que, aduciendo el no pago de una deuda externa de difícil liquidación, los habrían de animar para llegar a la costa mexicana. Las negociaciones políticas, los tratados conocidos como los preliminares de la Soledad, las operaciones militares en Fortín, Acultzingo y las acciones retrógradas en la sierra fueron los prolegómenos de la batalla del 5 de mayo, donde hizo presencia el ilustre general Ignacio Zaragoza como valeroso e inteligente militar. Inicio de las hostilidades. El comandante del Cuerpo de Ejército de Oriente, general Zaragoza, enfrentó serias vicisitudes antes de la batalla, como fue la necesidad de enviar sobre Atlisco lo mejor de su caballería al mando del general Tomás O'Hara, para impedir que las fuerzas del general conservador Leonardo Márquez se unieran a la columna francesa. Simultáneamente, tuvo que reclutar el día 4 de mayo al personal suficiente para cubrir vacantes y de la misma manera mantuvo arduo trabajo en las tareas de maestranza para la artillería, ordenando una somera fortificación de la ciudad de Puebla y de los fuertes de Loreto y Guadalupe. En este último punto, el general Zaragoza ordenó la demolición de las torres para evitar que la artillería enemiga calculara la distancia y dirección de sus tiros. Vuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Soldados, leo en vuestras frentes la victoria y fe. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la patria! Las tropas francesas eran comandadas por el general Carlos Fernando Ladril, conde de Lorenzés, quien apenas 9 días antes escribió al ministro de guerra francés este mensaje pleno de soberbia. Tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, de organización, de disciplina, de moralidad y de elevación de sentimientos, que ruego a vuestra excelencia que diga a su majestad el emperador que desde hoy, a la cabeza de 6,000 soldados, soy dueño de México. Primer ataque francés. Cerca de las 12 del día, al amparo de una firme preparación artillera, incapaz de hacer llegar sus fuegos al fuerte de Guadalupe, el mando francés ordenó a 3 columnas de ataque se pusieran en movimiento. Con un avance animoso, los batallones de Zuavos al mando del coronel Gambier pronto abandonaron el dispositivo de columnas para entrar en línea de batalla sin detenerse, a pesar del fuego frontal y de enfilada de la artillería mexicana. Le correspondió recibir el primer embate enemigo al 6º Batallón de Guardia Nacional de Puebla del general Juan Nepomuceno Méndez, con sus guerreros de Tetela del Río, Zacapuaxtlas y Xochiapulcos. En cumplimiento a órdenes recibidas, estos patriotas procedieron a replegarse ordenadamente a la línea de batalla, con lo que se materializó un jalonamiento del enemigo. En su movimiento retrógrado, los soldados de Tetela del Río, Zacapuaxtlas y Xochiapulcos habrían de entregar el contacto a la línea de batalla, tras haber sufrido muchas bajas y caer herido el valiente general Juan Nepomuceno Méndez,
comandante del 6º Batallón de Guardia Nacional de Puebla. La totalidad del 6º Batallón de Guardia Nacional de Puebla pasó a colocarse atrás de la línea principal de batalla defensiva. El general Negrete, que mantenía a sus hombres pecho a tierra para ocultarlos de la vista del enemigo, hizo una señal con su gorra al mismo tiempo que gritaba: ¡Ahora es cuando, soldados mexicanos! ¡La patria nos asiste! ¡Arriba y fuego! Momento en que se dejó ir la fusilería mexicana de la defensa. Con el fuego a bocajarro de los mexicanos, los franceses fueron sorprendidos y frenados en su ataque. Instante que los soldados de Tetela del Río, Zacapuaxtlas y Xochapulcos, saliendo de la línea de batalla, iniciaron una valiente persecución cercana. Con esta acción, se causaron bajas a los asombrados suavos, que emprendieron la retirada hasta su base de partida en Rancho Oropesa para reorganizarse. Segundo ataque francés. Sorprendido el comandante francés por el fracaso, ordenó un segundo asalto con solo 2 columnas reforzadas. La columna de la derecha quedó constituida con el 1er Batallón de Suavos en primer escalón y el 1er Batallón de Infantería de Marina en segundo escalón. La columna de la izquierda llevaba al 2º Batallón de Suavos en primer escalón y al Batallón de Cazadores a pie en segundo escalón. Por lo que corresponde al batallón de marinos, recibió la orden de proteger la base de partida y constituirse como reserva. A la voz y ejemplo de sus comandantes, los suavos avanzaron con mayor precaución, amparados en el fuego protector de su artillería, que intentaba abrir un hueco en el dispositivo mexicano y en el fuerte de Guadalupe. Para esta acción, los soldados de Tetela del Río, Zacapuaxtlas y Xochapulcos se habían integrado a la línea de batalla, en espera de que el enemigo se acercara para someterlo con fuego frontal de fusilería y fuego artillero de enfilada, proveniente del fuerte de Loreto. Llevando escalas y explosivos para volar las puertas del fuerte de Guadalupe, la columna francesa de la derecha pudo llegar a la línea de batalla. La otra columna francesa no tuvo la misma suerte debido a la feroz resistencia de los batallones Cazadores de Morelia y segundo de la Guardia Nacional de Puebla. Los soldados mexicanos, que atendiendo al llamado de la patria, estaban reunidos en los fuertes para oponerse a quienes se autonombraban los mejores soldados del mundo, se animaron con el ejemplo de sus superiores para hacer a un lado las deficiencias técnicas e impedir que el enemigo llegara al fuerte de Guadalupe. Pese al empuje del adversario, la defensa logró imponerse una vez más y en una lucha cuerpo a cuerpo, rápidamente rechazó a los asaltantes que dejaron muchos muertos y heridos. Ante el rechazo, estas 2 columnas se retiraron a media distancia entre Guadalupe y Rancho Oropesa para organizar otro ataque.
lo que implicó quedar a la espera momentánea de refuerzos para un intento más sobre la posición por conquistar. Tercer ataque francés y contraataque mexicano. Desesperado el general Lorenzés por los pocos resultados de sus acciones en los ataques fallidos, que ya habían consumido la mitad de granadas de artillería, sin haber quebrantado la moral de los defensores, prescindió del apoyo de la artillería y se preparó para lanzar un ataque triple a viva fuerza, medida con que pretendía salvar el compromiso de la tradición guerrera francesa. Esta acción fue dividida en tres para capturar el fuerte de Guadalupe, así como entrar a la ciudad de Puebla. Las dos columnas de Zuavos desplegaron en línea de batalla para atacar nuevamente. Los batallones de Marina y cazadores a pie también desplegaron en línea en segundo escalón para fortalecer el ataque. El primer batallón de infantería de Marina fue desplazado a cubrir el flanco derecho en previsión de un ataque de flanco por unidades mexicanas. Acción en el flanco sureste del fuerte de Guadalupe. Simultáneamente, el mando francés, buscando someter a dos fuegos la fortificación de Guadalupe, ordenó que el batallón de cazadores de Banzan abriera un nuevo frente para apoyar la acción de los Zuavos comprometidos. Con la misma intención, ordenó que el segundo batallón del 99 Regimiento de Infantería, que estaba en segundo escalón, atacara en la misma dirección. Los cazadores de Banzan desplegaron en línea y dirigieron su avance sobre el fuerte de Guadalupe. Las columnas francesas de ataque continuaron su avance en forma simultánea sobre los objetivos designados, con el deseo de capturar el fuerte de Guadalupe y penetrar la línea de defensa mexicana, como también reducir la defensa del general Porfirio Díaz y entrar a la ciudad de Puebla. El ataque francés de los Zuavos sobre el fuerte de Guadalupe se tornó en extremo violento. La lucha cuerpo a cuerpo fue tenaz, logrando los franceses llegar a la muralla y fortín izquierdo del fuerte de Guadalupe. Ante el empuje del invasor y la resistencia mexicana que impedía la toma del fuerte, entre el fuego de la fusilería, gritos y el ruido de la artillería, se escuchan las vibrantes notas del himno nacional mexicano. Maciosare, un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. El batallón mixto de Querétaro desplegó valor y actos de heroísmo. Los artilleros, ante la carencia de pólvora para disparar las piezas, arrojaron las granadas de cañón sobre los atacantes que ya escalaban los muros del fuerte de Guadalupe. Este combate fue por demás sangriento y difícil. En tanto la lucha se efectuaba en Guadalupe y ante la indiferencia del enemigo por el fuerte de Loreto, el general Zaragoza ordenó que el 6º batallón de línea que defendía Loreto, el Fijo de Morelia, Tiradores de Morelia y Fijo de Veracruz realizaran un movimiento de flanqueo que sorprendió el costado derecho de las columnas de Zuavos atacantes. La columna del batallón de cazadores de Banzan en su ataque vino a chocar con el batallón de zapadores de San Luis bajo el mando del general Lamadrid. En esta acción, los cazadores de Banzan fueron flanqueados por un refuerzo del batallón Reforma y fuerzas del mixto de Querétaro. El batallón de cazadores de Banzan, al verse flanqueado y observar la retirada de los Zuavos, inició su repliegue, bajo la protección del 2º batallón del 99 Regimiento de Infantería. Acción al sureste del fuerte de Guadalupe por el camino de Veracruz a Puebla. Casi al mismo tiempo de las dos acciones anteriores, el mando francés decidió desplazar una columna compuesta por el primer batallón del 99 Regimiento de Infantería, reforzado con un escuadrón de cazadores de África en dirección a la ciudad de Puebla por el camino de Amozoc, que se encontraba protegido por integrantes de la brigada del general Porfirio Díaz.
Esta columna que pretendía tomar la ciudad de Puebla chocó en primer tiempo con los puestos avanzados del batallón de rifleros de San Luis. El general Porfirio Díaz, dueño del terreno, rechazó al enemigo francés poniéndolo en retirada, organizando una persecución a corto radio de acción. Simultáneamente, a las 4 de la tarde cayó un fuerte aguacero con granizada, que en cierta manera favoreció las operaciones de la defensa mexicana. Ante la retirada completa del cuerpo expedicionario francés, el general Zaragoza habría ordenado el empleo de la caballería mexicana, efectuando un doble envolvimiento. El regimiento de marinos que cubría el flanco derecho para proteger su repliegue formó el cuadro de infantería como dispositivo de defensa contra la caballería mexicana. El general Negrete ordenó al general Álvarez atacar con su cuerpo de carabineros el esfuerzo principal francés, donde suavos, marinos y cazadores a pie trataban de escapar al envolvimiento. En esta acción, los dragones mexicanos logran arrebatar una bandera francesa al batallón de marinos, lo que significó un valioso trofeo de guerra que avivó el coraje de los defensores para perseguir al enemigo. Casi al mismo tiempo, el cuerpo de lanceros a caballo, al mando del teniente coronel Félix Díaz, por órdenes del general Porfirio Díaz, lanzó una violenta persecución con 2 cargas de caballería sobre la columna francesa, compuesta por el primer batallón del 99 Regimiento de Infantería y los Cazadores de África. Esta columna en su repliegue utilizó el cuadro de infantería como dispositivo de defensa de la caballería mexicana. Con la primera carga de caballería, arrolló al batallón provocándole importantes bajas. Con la segunda carga de caballería, logró desalojar a los cazadores de las barrancas que ocupaban, suspendiendo la persecución por lo accidentado del terreno. En las horas finales de aquel día, el general Zaragoza no quiso exponer en terreno abierto a sus fuerzas y ordenó el cese de la persecución. Cerca de las 6 de la tarde, el enemigo desistía finalmente de su intento ofensivo. Decidió establecerse la defensiva en la hacienda de Rementería, en previsión de otro ataque de los mexicanos. Y no seguro en ese lugar, se cambió al rancho San José. El general Ignacio Zaragoza, en su parte rendido, fue explícito al exponer el cumplimiento de la misión. Ambas fuerzas beligerantes se mantuvieron a la vista hasta las 7 de la tarde. La noche se pasó en levantar el campo, del cual se recogieron muchos muertos y heridos del enemigo que pasaron de 1000 hombres. Por demás, me permito recomendar a usted el comportamiento de mis valientes compañeros. El hecho glorioso que acaba de tener lugar patentiza su brío y por sí solo lo recomienda. El ejército francés se ha portado con mucha bizarría. Su general en jefe se ha portado con torpeza en su ataque. Las armas nacionales se han cubierto de gloria y por ello felicito al primer ministro de la República. Y puedo afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano durante la larga lucha que sostuvo. El general Felipe Berriozábal dirigió a los soldados de México esta proclama. Compañeros de armas, en un día de combate
Habéis compensado muchos meses de sufrimiento y la victoria ha coronado vuestros esfuerzos. Las águilas francesas han atravesado el océano para venir a depositar como ofrenda al pie de la bandera mexicana sus laureles recogidos en Sebastopol, Magenta y Solferino. ¡Soldados! Os doy las gracias por haberos portado como valientes y como buenos mexicanos. La patria está orgullosa de vosotros. El triunfo que habéis obtenido fecundo en resultados y el nombre de México será respetado como merece. Gracias a vosotros. Habéis combatido con los primeros soldados del mundo y sois primeros en haber vencido. Soldados, habéis salvado el honor y la independencia de la patria y ella os bendice. ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! ¡Viva la patria! Y dieron gloria a nuestra patria. Hoy lo recordamos con orgullo y festejamos nuestra libertad, rememorando aquella gloriosa época. Las escoltas de bandera de las unidades y dependencias acantonadas en el mando territorial pueden ser integradas por mujeres y hombres, quienes están dispuestos en todo momento a cumplir con la misión de defenderla, incluso hasta perder la vida si fuera necesario. Después de un proceso de restauración en la Ciudad de México, dentro del marco de la celebración del 156 aniversario de la Batalla de Puebla, nos enorgullece mencionar que serán depositados en el Museo Regional de la Revolución Mexicana, convirtiéndose en el primer recinto museístico del país en conservar los restos de los personajes protagónicos del hecho histórico con el que se dio inicio el movimiento revolucionario de 1910 en la ciudad de Puebla. Recibamos con un caluroso aplauso al agrupamiento de Zacapualcas, Xochiahuilcos y Tejelenses, ricos representantes de nuestras más puras tradiciones en México, cada enemigo al que debieran enfrentarse, dejando como ejemplo a través del tiempo su heroísmo y espíritu nacionalista, legando así De Oriente en 1862 fue posible, en gran parte, por esta valerosa participación. Así como del Hospital Militar Regional de esta ciudad. Frente a nosotros desfila la banda de música de la 6ª Región Militar, quienes se engalanan en esta misión como comandante de tropas. Fue el resultado de su experiencia, ya que se desempeñaba en esa época como ministro de Guerra y Marina del presidente Benito Juárez y fue comandante en jefe y el desarrollo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Resaltando la tener confianza en tus hijos Desfilan ante nosotros secciones de fusileros, dotados de armamento ligero y de gran potencia. Avanzan vehículos tácticos de reconocimiento. Este tipo de vehículos Líderes y equipo necesario para proporcionar apoyo dentro del plan Popocatépetl. José Agustín Alfaro de Toro, banda de música Águila Dorada, un buen aplauso. 1500 alumnos de Puebla.
profesor José Agustín Alfaro del Toro, contingente Calavera del Centro Escolar José María Morelos Pavón. De la